Cáceres, de la Universidad de Lleida, que nos hablará del comercio de grano en la Valencia del siglo XV, áreas de control y de influencia en el espacio rural y más allá de sus fronteras. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por permitir poder yo hablar aquí, a mis compañeros por colarme, porque estoy esperando, el Prezi a ver si funciona. Tengo que coger un tren y por eso más vale antes que después. Voy a empezar sin el Prezi porque antes me ha tardado como unos 5 minutos en cargar. Pero bueno, no es el tema de mi tesis, pero es algo que empecé en Valencia y que me gustaría seguir continuar en un futuro. Y voy a hablar sobre el abastecimiento de grano en la misma ciudad de Valencia. Es uno de los temas que más preocupa al gobierno valenciano, puesto que hay una recurrente escasez de grano, hay una inserción también de nuevas políticas que de alguna forma restringen la apertura de formas de comercializar el grano hacia el exterior, porque de alguna forma querían garantizar y tener alimentada a la población. Si me permitís un segundito, esto estaba preparado antes, pero son cosas del directo. Una de las cosas a las que se enfrenta no solo la ciudad de Valencia, sino el resto de reinos de la Corona de Aragón, son los cambios climatológicos que se dan entre siglo XIII, siglo XIV y siglo XV. Hay una sucesión también de diferentes factores que hacen que la ciudad de Valencia de alguna forma emprenda una serie de medidas que intentan responder a estas sucesivas crisis frumentarias. A ello también se le unen las hambres y las pandemias, y el Consell lo que hace es que mediante el tránsito regular de estas mercancías, que aquí lo tendremos, mediante el tránsito regular de estas mercancías frumentarias consolida de alguna forma unos circuitos comerciales que también vertebrarán la imagen de Valencia como ente central a la hora de comercializar este grano. El contexto al que nos enfrentamos en este momento es una extrema fragmentación social, que de alguna forma se origina también a raíz de las exclusiones de cierto patriciado a poder acceder a los cargos públicos, porque de alguna forma en ese momento fue un sálvese quien pueda, y la invasión del campo político por la corrupción y las facciones fue algo determinante para emprender una serie de políticas, entre ellas las frumentarias. Por otro lado, vemos que hay un estancamiento de la producción y un cierto desabastecimiento también. Es lo que Antoni Riera llamó entre 1333 y 34 el mal del primer, que es lo que él recoge desde las fuentes. Pero en este caso Valencia lo que hace es ponerse al frente de estas políticas para controlar y establecer las medidas oportunas que de alguna forma tengan un buen devenir y de alguna forma también pudieran controlar la presión ejercida por otros actores en el precio del grano. La intervención del municipio también se hace en el mercado, es algo muy evidente en las fuentes, como he dicho, para controlar el precio, para evitar el alza del mismo. Y otro de los problemas más graves, sobre todo en el 400, que ahora veremos dos contextos que he podido estudiar, de alguna forma atañe a estos dos contextos, sería, como he mencionado anteriormente, la extrema violencia que inunda las calles de la ciudad, y es algo que es muy recurrente a la hora de vivir una crisis, ya sea política, ya sea frumentaria. En este primer caso vemos estos dos periodos, como he dicho ahora mismo, 1402-1403, tenemos un libro riquísimo que explica el primer periodo perfectamente cómo se abastecía la ciudad, y el interregno entre 1410 y 1412, que no es una crisis frumentaria, pero sí es una crisis política que acarreará de alguna forma una crisis frumentaria. Respecto al primero, 1402-1403, vemos que Valencia de alguna forma se va consolidando como uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, ejerce como un núcleo central, es un centro receptor y distribuidor de esta materia, en este momento tampoco deja de tener un carácter marcadamente intervencionista en este mercado. Este intervencionismo lo podemos entender a través de dos vías, que sería de forma directa, donde la urbe adopta un papel comprador y comercializador, y otra forma indirecta, en el cual la ciudad estimula el comercio de grano durante este periodo. De alguna forma, pues así garantizaría el abastecimiento de su población. Por otro lado, entre 1402 y 1403 se encargan muchos contratos a diferentes mercaderes y agentes sociales que aportarán una cantidad especificada de grano en este periodo,
el contrato indica el lugar donde procede el grano y la variedad que se iba a traer a la urbe. En total vemos que hay 176 contratos con mercaderes de diferentes procedencias, donde, bueno, la mayoría, aunque sean del reino, también hay castellanos, genoveses, narbonenses, y también se especifica el oficio del mercader, en este caso, no era un mercader tal cual, como lo tenemos hoy en día. El procedimiento en cuanto a la categoría social de estos mercaderes, podemos ver, como he dicho, carpinteros, jaboneros, especieros, incluso agentes de la iglesia, como pueden ser sacerdotes y rectores. ¿Cómo se hacía el procedimiento de entrega? Primero se hacía un pacto con los jurados de la ciudad. A través de ese pacto, de alguna forma, se determinaba qué días podía venir la carga, de dónde venía esa carga, el pago que hacía la ciudad a estos mercaderes, la cantidad y, de alguna forma, también el tipo de grano, y así podía llegar perfectamente a la ciudad. Vemos como el grano podía ser de avena, podía ser también de cebada, harina ya molida, que era la menos común y venía de Guardamar, del sur del reino, pero el más importante, evidentemente, era el trigo. Apenas una tercera parte del grano, como veis aquí en el cuadro, venía del mismo reino, y esto se podía explicar por dos factores. Uno, la política proteccionista de la misma ciudad para con su territorio. Es algo importantísimo, porque de alguna forma podía tener así una reserva dentro de su misma zona de influencia, por así decirlo. Así que vemos que la capital se reserva este trigo para contar, pues eso, con esta reserva, y de alguna forma pues la procedencia de grano, la mayoría venía de aquí de Aragón, también vemos partes de África, Castilla y Sicilia. Hay otros lugares, pero lo más importante sería esto. Como podéis ver, aquí vemos que solo hay un 94%. El resto de ese 6% que falta son lugares que no se precisan en la documentación ni en el mapa, o hay otros lugares con menos importancia, como podría ser Tortosa, que abarca un total de 1% de la llegada. ¿De dónde venían estos mercaderes? Aquí tenemos otro listado enorme. Dentro de esos contratos que he podido especificar antes, el 54% venían desde la misma ciudad de Valencia. Como podéis ver, la mayoría son del mismo reino de Valencia, aunque encontramos también de castellanos, como de Castillo de García Muñoz, o incluso de la zona de la Cataluña Norte, como podría ser Narbona, Perpiñán, etc. La Lombardía, algo muy también poco común dentro de la documentación. Por lo que respecta a estos mercaderes, muchos de ellos podían pertenecer a la élite, es decir, participaban también de la política de la ciudad, y eso pues se va a evidenciar en el siguiente periodo que voy a explicar, que sería entre 1410 y 1412 sería el interregno. Vemos como Pérez Eriol, uno de los que de alguna forma administraba y era clavario de la tabla de cambios, participa también de este negocio. Y aquí podéis ver en un mapa cuál era la mayor procedencia del grano: Castilla y Aragón, sobre todo la zona sur-oeste de Aragón. Por lo que respecta al periodo del interregno, como sabéis, el interregno fue un punto clave para el devenir político de la corona de Aragón. En este año, en 1410, muere Martín el Humano sin descendencia, y de alguna forma los reinos se creen garantes de la elección a un nuevo rey que, bueno, de alguna forma se divide en bandos, porque tenemos dos actores, Jaume d'Urgell, tenemos también a Fernando de Antequera, ambos dos rivalizan para hacerse con el trono, aunque tenemos un nieto ilegítimo de Martín Humano que finalmente pues, se verá relegado a un plano muy oscuro y por tanto no podrá acceder al trono. Esto es muy importante porque de alguna forma la sociedad se vertebra en dos bandos. Es una crisis política, social e incluso económica, y esto se verá, esto también tendrá sus repercusiones a la hora de la importación y la exportación, entre comillas, de grano. Por un lado, entre 1410 y 1412, la ciudad gasta también en este año una media de un 18% para la compra de grano. Es una cantidad bastante importante dentro del presupuesto anual que tiene la ciudad, y de alguna forma se hace a través de las ayudas de blat. Es decir, estas ayudas lo que hacen es estipular otros contratos con estos mercaderes para determinar el origen, la tipología y la cantidad total de grano que
debería venir a la ciudad de Valencia. El pago de la cantidad acordada oscila durante el año, oscila también según el carácter del mercader, oscila también de la cantidad y oscila también del tipo de grano. Esta cantidad, pues como he dicho, de alguna forma repercute también en la procedencia. Como podéis ver, este año ahora destaca que el grano viene sobre todo dentro del Reino de Valencia, de la ciudad de Orihuela, pero no deja de ser Aragón un punto importante para la llegada de trigo. Las ayudas de trigo, paso por aquí otra vez, se estructuran de dos formas. La primera, se encuentran las típicas ayudas caracterizadas con contratos, como que se llaman contratos de aseguramiento, donde intervienen los propios jurados y firman con el importador una cantidad firme de grano. Y por otro lado vemos las ayudas de menut, donde la llegada de trigo se hace sin ningún contrato previo, es decir, se hace una promesa pública donde el mercader se compromete a traer grano a menos de 33 kilómetros de la ciudad de Valencia. Es decir, que este grano vendrá a col de bestia, vendrá a través de la carga de animales de carga, nunca mejor dicho. Por otro lado, seguimos aquí con la procedencia de grano. Esta procedencia, de alguna forma, también venía determinada por el carácter del mercader, es decir, encontramos diferentes sectores que participan de este negocio bastante lucrativo, porque al fin y al cabo, y eso es una de mis conclusiones que ahora veremos, no solo participaban mercaderes, sino pues muchos agentes sociales que querían buscar una ayuda extra a su negocio o una ayuda extra a su vida diaria. El 48% del total de agentes que intervienen tienen relación o forman parte de la oligarquía urbana. Por ejemplo, casi un 2% eran jurados de la misma ciudad. Y esto pues es clave para entender que estas importaciones, como he dicho, no hacen sino consolidar el estatus y el enriquecimiento a expensas de la carestía alimentaria. La participación, como he dicho, no se hace con el objetivo de reforzar los almacenes municipales, sino de asegurarse una cantidad extra para el día a día. Así que, concluyendo espero no haber pasado mucho de tiempo, concluyendo con mi comunicación, me gustaría aclarar que estos circuitos mercantiles, de alguna forma que teje la ciudad, se realiza a través de este tipo de mercados. La importación de este grano permite alimentar a una ciudad en tiempos de crisis, dos crisis, una política y otra frumentaria. Por otro lado, la capital, Valencia, se erige como uno de los centros más importantes en cuanto al tejido y organización de estos contratos mercantiles. El control de la cantidad de grano, así como su procedencia, sigue siendo muy importante, y el precio de alguna forma permite crear distintas relaciones con las áreas de control de la misma ciudad y también del mismo reino. Y no solo eso, sino que va más allá. Por ejemplo, hemos visto la zona de Berbería y Sicilia. Y por último, se legitima la idea de una ciudad que está preparada para su tiempo. Es una ciudad que se consolida en el Mediterráneo en el siglo XV, en detrimento de otras de la Corona de Aragón, como puede ser Barcelona. De alguna forma, dirime su idiosincrasia hacia el resto de reinos, pues evidenciando que ejercía un control absoluto no solo sobre su población, sino también sobre el resto de municipios, no solo de su alrededor, sino también del reino. Y ya está, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sandra. Continuamos con Alicia Lozano, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos hablará de la venta de carne en Talavera de la Reina, en la Baja Edad Media, carniceros y productos. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del coloquio la oportunidad que me han brindado por presentar aquí mi comunicación. La dinámica de funcionamiento del mercado en las ciudades sevillas, castellanas y la Baja Edad Media, y también la dinámica de venta de carne, es uno de los temas que han sido estudiados y han sido analizados desde diferentes perspectivas por los diferentes autores que se han acercado a este tema. Todos ellos coinciden en señalar que, en su mayoría, el sistema de obligados fue el modelo de gestión utilizado en las ciudades sevillas castellanas
para la venta de carne. En esta comunicación no presentaré las características del sistema de obligados que estuvo vigente en Talavera de la Reina, ya que son muy similares a las que, como digo, se han analizado para otros concejos, sino que presentaré dos líneas o dos cuestiones que tienen que ver con la venta de carne, como es el perfil o la evolución del perfil de los carniceros que operaron en la villa y la evolución en el sistema de venta de aquellos productos cárnicos que no entraban dentro de la obligación, dentro del sistema de obligados. El sistema de obligados en Talavera de la Reina estaba plenamente asentado, estaba plenamente vigente a mediados del siglo XV, y en referencia a estos carniceros que operaron, como definieron Bonachía Hernando para Burgos y Marín García para Murcia, se documenta un perfil de carnicero, carnicero abastecedor o carnicero empresario, que son conceptos planteados por estos autores que, si bien no han sido desarrollados por la historiografía medieval, muestran la evidente relación que hay entre los carniceros, los obligados a la carnicería, y los propietarios de ganado. En la Talavera bajo medieval se plantea o se puede ver con absoluta claridad que el modelo vigente es es el de unos carniceros que también eran propietarios de ganado. Así lo demuestran los registros de ganado de los carniceros, de los dos principales carniceros que se hicieron con el monopolio de la venta de carne en la Talavera de mediados del siglo XV, que fueron Rodrigo Alonso y Juan García, que durante la segunda mitad del siglo XV y a través de sus hijos, Diego Rodríguez y Diego Alonso respectivamente, lograron monopolizar la venta de carne. Como digo, estos carniceros eran propietarios de ganado, como así lo demuestran los registros de ganado, y también, aunque utilizaban este ganado principalmente para abastecer la carnicería, también tenían una línea de actuación que iba a la venta de ganado vivo, bien a los propios habitantes del concejo, como pueden ser, por ejemplo, los 12 carneros que vendían anualmente a los regidores, que vendían anualmente al concejo, o bien fuera del concejo, fuera del alfoz talaverano, para lo cual necesitaban una licencia para exportar, una licencia para que les permitiese vender su ganado a otros mercaderes o a otros vecinos de las ciudades o de las villas colindantes a Talavera. Con el paso del tiempo, y sobre todo a finales del XV y comienzos del siglo XVI, se documenta una evolución en el perfil de carnicero que operaba en Talavera de la Reina. En este caso se documenta que la coexistencia de un modelo de carnicero como los anteriores, pero también aparece una nueva figura que ha sido definida por Tristán García en su estudio para Baza, que es el de aquel empresario, el de aquel hombre de negocios que dedicaba o que entendía la carnicería como una más de sus actividades y que se aprovechaba de las ventajas y de las facilidades que ofrecían las autoridades locales para asegurar el abastecimiento de carne. En este sentido, en cuanto al primer perfil, el de abastecedor, el de empresario carnicero, a principios del siglo XVI, se documentan los casos de Luis González o Fernando el Rubio, que son denominados por las fuentes como carniceros propiamente, y el segundo perfil es en el que encajan Fernando Pérez, mercader, al que también se documenta en otras actividades propias de las actividades comerciales, como vendedor de paños, como obligado a la pescadería, y sobre todo a Juan de Madrid. Juan de Madrid fue regidor de Talavera de la Reina y sobre todo dedicó gran parte del grueso de sus negocios al arrendamiento de rentas regias, como fueron la alcabala en 1405 o el servicio montazgo entre 1503 y 1506. Voy a pasar, perdonen que vaya tan rápido, es por la limitación temporal, desarrollo todos estos aspectos en la comunicación escrita. En cuanto al sistema de obligados, incluía solamente la venta de carnero y de vaca en Talavera de la Reina, al igual que en otros muchos concejos. La evolución de productos que no entraban dentro de esta obligación, como puede ser el tocino,
También muestra o evidencia que desde mediados del siglo XV a comienzos del siglo XVI se pasa desde una libre venta por parte de los vecinos de las lunadas de tocino que tenían hasta llegar a finales de la primera década del siglo XVI a un sistema muy similar o muy parecido al sistema de obligados que estaba vigente en la carnicería. Para ello, ellos se documentan en los primeros años del siglo XVI y para ello se llevaron a cabo 3 niveles o 3 pasos en los que se pasa de esa libre comercialización a mediados del siglo XV a una obligación, a un establecimiento de un régimen monopolístico para la venta de tocino. En el primer nivel, que se documenta a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, el regimiento obligó a todos aquellos vecinos que quisieran vender tocino en la villa a que registrasen el tocino que iban a vender, el número de tocinos y el precio al que lo iban a hacer, ante unos oficiales que el propio concejo disponía y que además, en caso de que considerasen que esos precios eran abusivos, podían tasar el precio al que debían vender las lunadas de tocino. Un segundo nivel, unos años más tarde, sobre todo a partir de 1507, a mediados de esta primera década del siglo XVI, es en la que aquellos vendedores aquellos mercaderes que quieran vender tocino deben solicitar al concejo una licencia para poder venderlo. Ya no se trata de un registro, sino el concejo tiene que darles permiso y se les tacha o se les tilda en la documentación como obligados a dar tocino. En este segundo nivel, al igual que en el primero, se fija una cantidad de tocinos, en este caso pues, podían ser 200, 250, el número que se obligasen a ello. Igual que en el caso anterior se fijaba un precio, aunque en este caso el precio era el que marcaban los oficiales del concejo directamente. En estos, por ejemplo, aquí tenemos los casos sobre todo de Gómez de Cebolla, Gómez de Cebolla o Bartolomé Toledano, que serán los principales mercaderes de tocino en Talavera de la Reina en la primera década del siglo XVI. En los años finales de esta primera década se documentan ya unos contratos de venta monopolística, es decir, ya a partir de 1509 con Bartolomé Toledano y sobre todo en 1511 es Bartolomé Toledano, como digo, el que presenta o el que acuerda con el concejo la venta en régimen monopolístico, es decir, la venta a la exclusividad que tenía Bartolomé Toledano para vender tocino en Talavera de la Reina. Para ello se fijan unas condiciones similares a las documentadas en los contratos tradicionales de la carnicería talaverana, los contratos tradicionales del sistema de obligados de carnero y vaca, y también se establece un precio, que en el caso de 1511 era 30 maravedíes, y se fijan unas condiciones para el lugar de la venta, la plaza pública, y para unas condiciones mínimas de higiene sobre cuándo debería poner el tenderete, cuándo debería quitarlo y las condiciones que el concejo considera que son las más idóneas para la venta de tocino. En conclusión, como he tratado de explicar muy rápidamente, la venta de productos cárnicos en Talavera de la Reina, al igual que en otros muchos concejos castellanos y también peninsulares, fue una de las más importantes y una de las más reguladas por parte de las autoridades municipales por la importancia que el propio producto tenía para la alimentación medieval. En esta comunicación he presentado muy brevemente el análisis de dos cuestiones relativas a este subsector económico, como son la evolución del perfil de los carniceros y que varía desde un carnicero abastecedor, desde un carnicero empresario, propietario de ganado, hacia un hombre de negocios que consideraba la carnicería como otro más de sus actividades, sobre todo como puede observarse con el caso de Juan de Madrid. En relación a la venta de tocinos, también se aprecia una evolución significativa en cuanto a su modelo de venta, ya que se pasa de una libre comercialización a mediados del siglo XV a un cada vez mayor control por parte de las autoridades municipales que llevó hacia una venta monopolística, hacia una venta en exclusividad,
por parte de aquellos carniceros o por parte de aquellos mercaderes que quisieran comercializar este producto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Y si Caterine y Saulo Antonio me quieren acompañar, disponemos todavía de una media hora para discutir, debatir tanto las ponencias como las comunicaciones de esta mañana. Y mientras tanto, mientras se instalan Caterine y Saulo Antonio, yo me gustaría dirigirme sobre todo a los jóvenes investigadores que han presentado comunicaciones en este congreso para, en primer lugar, agradecerles su participación, pero en segundo lugar también, ya que disponemos de esta grabación que me imagino que pronto estará disponible online, es decir, disponemos por tanto no solo de lo que han sido las intervenciones individuales de comunicantes y ponentes, sino también de las discusiones que han tenido lugar ayer, que continuaremos hoy, para que cuando tengan que redactar las versiones definitivas de sus comunicaciones, piensen no solo en el fruto de su investigación, sino también en el marco de lo que es este congreso. Estamos hablando de mercados e industrias rurales. Hemos estado discutiendo sobre qué es industria, sobre qué es mercado, sobre qué es el mundo rural, qué es la ruralidad. Estaría bien que participasen de ese debate, no solo físicamente aquí, sino luego intelectualmente a través de la grabación, porque no es lo mismo el mercado rural que el comercio en el mundo rural, o no es lo mismo las actividades manufactureras en el mundo rural que la industria rural. Entonces yo les pediría un esfuerzo de reflexión, de consideración y de que encaucen sus investigaciones respecto a lo que es el marco, las pretensiones científicas del Congreso, en el sentido de que creo que esas comunicaciones pueden ganar, ¿no?, en coherencia respecto de lo que es la línea argumental del Congreso. Pero ya digo, todo eso después de agradecer, y lo repito de nuevo, pues su participación y el esfuerzo que han hecho por estar aquí con sus textos. Nada más, empezamos el debate. Dos preguntas a los dos ponentes. En el caso de Caterine es casi exponer en público lo que acabamos de hablar tomando el café. La pregunta de Caterine es un poco más general, casi metodológico, teórica. En el caso de Saulo Antonio se ha hecho concreto. En el caso de Caterine es en relación con lo que has explicado de esa empresa dedicada al mercado y con un objetivo de beneficio económico, aspecto con el cual estoy totalmente de acuerdo. La pregunta era, en todo caso, como te he comentado antes, si dentro de lo que es el proyecto se han tenido en cuenta lo que son las lógicas no económicas, digamos así, solidaridades vecinales, etcétera, qué peso se les ha visto, porque, como comentábamos muchas veces, desde determinadas posiciones antropológicas o antropologizantes, digámoslo así, se tiende a establecer una separación absoluta entre lógicas económicas, lógicas no económicas. Entonces, si hay una lógica de solidaridad familiar, vecinal, etcétera, a veces se dice que no puede haber una noción de beneficio económico, y al revés. Simplemente exponer un poco esta cuestión,
lo que se ha visto dentro del proyecto. En el caso de Saúl Antonio, una pregunta más concreta que en realidad me ha venido sugerida por tu intervención, pero que se podría aplicar a casi todas las provincias, incluyendo la mía. Estamos hablando de reinos ibéricos costeros, que tienen zonas de costa, evidentemente. En el caso de Portugal, evidente, pero lo mismo sirve para Corona de Castilla o Corona de Aragón. Claro, hemos visto el mundo rural costa hacia adentro, pero hay una parte de explotación económica que puede ser costa hacia afuera a través de la pesca. Puede haber territorios en los cuales la pesca tal vez puede no tener un peso decisivo, pensando en buena parte de las costas de Corona de Aragón, pero aún así, ámbitos de lugares o villas rurales, costeras, hay pescadores, digámoslo así. Pero, sin embargo, en ámbitos castellanos, también portugueses, hay una explotación pesquera importante. Yo el caso de Portugal no lo conozco al respecto, no lo conozco mucho, hay algún trabajo hecho sobre la explotación atunera, etc. Pero, por ejemplo, pensando en el caso gallego, cantábrico, donde se han visto que villas y localidades rurales dedicaban a la pesca, costeras, por supuesto, dedicaban a la pesca un elemento sustancial de su economía. Lo que me ha sugerido es, en el caso de Portugal, esas villas, localidades rurales costeras, se conoce el peso que puede tener esa actividad. Desde luego había un comercio de pesca en manos portuguesas, pero más allá de eso, un comercio incluso de largo recorrido, pero más allá de eso, desde el punto de vista de la influencia social y económica en esos ámbitos rurales, esta cuestión de la pesca se ha estudiado, se conoce qué peso podía tener. Muchas gracias. Donc je répondrai donc à David, on en a discuté tout à l'heure. En fait, effectivement, dans le cadre du projet, aussi bien au cours du premier colloque consacré au financement qu'au cours du second colloque consacré plutôt au travail, il a été question en fait d'encadrement, de soutien, d'aide, de participation familiale. Pour le financement, donc je l'ai présenté avec une diapo très rapidement. Pour le travail également, dans l'équipe de travail, en prenant par exemple mon seul exemple, là, j'ai bien dit qu'il pouvait y avoir aussi pour le recrutement autour d'entrepreneurs une endogamie familiale, etc. Donc, bien évidemment, on prend en compte dans ce projet, qui rassemble aussi pas mal d'expériences en tant qu'historien, une forme d'anthropologie, on pourrait dire historique. Mais contrairement à ce qui a pu se faire dans le domaine de l'histoire médiévale et de l'anthropologie historique, qui est fondamentale, qui a fait beaucoup progresser notre réflexion, on n'exclut pas le fait que les pratiques qui seraient analysées sous la forme d'anthropologie historique aient un objectif effectivement économique ou financier. Et je donnais comme exemple tout à l'heure à David le cas justement de ces forgeurs, enfin de ces entrepreneurs basques. Pourquoi viennent-ils? Je ne l'ai pas dit, parce qu'ils sont pourchassés par la dette, véritablement pourchassés par la dette. Les procurateurs viennent sans cesse, exigent l'argent. Or, auprès de qui sont-ils endettés? Essentiellement auprès de leur propre famille. Bon, et donc c'est la dette familiale, mais l'entraide familiale aussi, qui entraîne tout ce mouvement de migration et tout ce qui peut avoir comme conséquence en termes de production, de marché, etc., pour le faire catalan, donc à des centaines de kilomètres. Donc en fin de compte, oui, tout à fait, mais pas d'exclusivité en quelque sorte entre un questionnement qui serait exclusivement social, anthropologique, comme si l'anthropologie historique n'avait pas, en fin de compte, un objectif aussi en histoire, enfin une place en histoire proprement économique. Gracias por tu cuestión. Voy a intentar. Hay un autor que de fines del 19 que ha producido una investigación clásica que sigue siendo muy útil, que es Alberto Sampaio, que ha escrito Las Vilas Pescatórias Marítimas Portuguesas. É um trabalho de uma sociologia de fines del 19, princípio del 20, pero muito interessante, muito ativo nas sugestões e nas ideias. Nós temos vários
niveles de interpretación de la historia del pescado, de la historia de las pescas en Portugal. Também aqui el 15 vai marcar uma diferença industrial importante, e vou explicar porquê, a razão. Es muy evidente la diferencia entre pescadores y mariantes, por ejemplo. Los mariantes son los que trabajan en los viajes, en los transportes y en las actividades de pesca dentro del mar Océano, dentro del Océano Atlántico. E não se vão a confundir com pescadores. Pescadores é uma classe de trabalhadores do mar inferior, não ganham salário como os mariantes. Por exemplo, conosco um episódio na vila de Aveiro em que os pescadores não querem continuar sendo pescadores, querem ir todos para como mariantes, porque têm mais privilégios e melhores condições salariais. Que se fazem nas pescas, há várias categorias de trabalhos pescatórios, se eu posso dizer. Por exemplo, pesca de sardinha, ou pesca de pescado salgado, costeiro, com modelos muito artesanais de naves e de barcos. Mas temos muitas notícias também de pescas de balenas ou de pesca de atum. Inclusive, o monopólio da pesca de atum no 15 ha sido donado pela corona ao infante Dom Henrique de Portugal, maestro governador da Ordem Militar de Cristo. Era muito rentável esta atividade pescatória do atum a Portugal. Uma outra consequência e uma novidade no século XV é a pesca em terra nova, depois medianos na segunda metade do século, a partir de mariantes de pesca de faina do mar, faina atlântica, de Açores e também das principais vilas marítimas do norte de Portugal e do centro de Portugal, que vão começar a pescar o famoso bacalhau. O bacalhau tem que ser seco depois de pescado, tem que ser mantido no mar, salgado, e depois tem que ser sujeito a um processo industrial, de produção industrial, que é a seca do bacalhau. E com estes processos de seca do peixe, do pescado, tem muitas, é muito tradicional, é muito antigo, não empieza com a pesca do bacalhau, vem de antes, mas continua. A documentação nos diz que começam a pescar em mar profundo aos anos 1460, 70 del 15. Entonces, las actividades pescatorias tienen categorías, tienen dimensiones financieras de investimento diferentes. Hay otra cuestión importante para comprender mejor el funcionamiento de esta economía del mar, de esta economía pescatoria, y que tiene, se relaciona con la cuestión de la escasez de naves, de capacidad de transferencia de cargas para comerciar los productos pescatórios portugueses. Nosotros tenemos noticias de alquiler, de alugueres, alquiler de navios para os empreendedores. Sim, podemos falar de empreendedores de pesca em Portugal, de transporte de sal, e sobretudo de alquilar de naves em Biscaia e em Galícia. É muito frequente os portugueses demandarem, se chama em português, fretar naves. É muito constante este negócio de frete de naves de Biscaia e de Galícia para transportar produtos de mar, sobretudo o sal.
Entonces hay jerarquías, hay categorías, hay dimensiones. Y una otra dimensión al final no es tanto de las pescas, mas es del transporte de personas y de bienes por las islas, por los otros espacios atlánticos y también por Europa del Sur. Una muy sucinta traducción para los que no hayan entendido antes lo que ha dicho Catherine es que efectivamente tras las actividades productivas, la comercialización, en fin, está la organización familiar, está el apoyo familiar, pero que en su opinión, más que la lógica social o la lógica antropológica, sobre todo la lógica económica, ¿no? la que preside, la que lo explica. Más intervenciones. Yo era una cosa concreta para Catherine, pero no se me anticipa nadie. Lógicamente me interesaba mucho toda la parte de esos vascos que parten por allá, pero el hecho de que contraten, de que los empresarios y vascos contraten a otros vascos, supone el hecho de que hay una solidaridad entre ellos que me parece muy interesante, pero no sé si lo puede responder ahora. Claro, el término vasco en la Edad Media no se usa, y de hecho pues el hecho de que hubiese solidaridades, por ejemplo, entre guipuzcoanos y vizcaínos y navarros, a algunos les encantaría, no sé si las sabría o no, y entonces me interesaría muy bien, o sea, si se podría precisar más, si tiene una procedencia pues guipuzcoana, que ahí aparecían varios guipuzcoanos o de otras navarros o vizcaínos. En fait, il y a à peu près 380 à 400... C'est impossible. Excusez-moi. En fait, il y a à peu près 380 à 400, 450 individus qui sont repérés. Donc c'est beaucoup, en fait, autour des années 1440. Et à chaque fois, il est précisé, pour ceux-là, pour ceux-ci, ceux qui sont bien repérés, il y a le lieu d'origine du village ou de la petite ville, et parfois une imprécision plus large étant Royaume de Castille, Couronne de Castille, mais très souvent il y a vraiment le lieu, non seulement à la petite ville ou village, mais également il est précisé de Biscaye, de Guipúzcoa ou de Navarre, au point que pour ces exemples-là, on peut vraiment être sûr de la provenance initiale de ces individus. Pas tous. Mais pour certains, vraiment, l'origine géographique est claire, et on distingue bien parmi ces Basques des origines tout à fait particulières. Tu as raison de le dire, puisque la Navarre, c'est encore autre chose, mais effectivement, de Biscaye, de Guipúzcoa et aussi de Navarre. Pero bueno, en todo caso sería muy interesante conocer las agrupaciones si son solo de guipuzcoanos o por otro lado solo de vizcaínos. C'est-à-dire que quand ils arrivent, en fait, et qu'ils forment une équipe autour d'une forge, d'une mouline, c'est 30 personnes. 30 personnes, hein, c'est beaucoup quand même à recruter. Et en fait, quand même, quand on peut connaître 2 fois la composition de l'équipe, c'est au cours d'un procès. Donc au cours d'un procès, ils se sont tabassés avec les Catalans, enfin bon, avec les bouchers, enfin bon, voilà. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et donc, il y a une liste de ces gens-là. On voit que quand même, du point de vue de la logique, de la constitution de l'équipe, il y a une logique géographique. Hein. C'est-à-dire que les Navarrais, par exemple, on ne va pas forcément avec les Biscayens. Voilà. Ce qui te a mon avis, t'étonne pas. Es una cuestión que siempre me había preocupado, de saber si hay movilidad transfronteriza entre ese grupo de gente, de esos obreros especializados que están, y que a veces tenemos noticias de que se fugan, digamos, del reino, que van a Castilla, dicen. Los trabajadores cobran su salario, se fugan de Navarra y van a Castilla, quizás a trabajar en otra. Esa movilidad, pues. Mais c'est sûr que pour les Basques, c'est très particulier, parce que pour les autres origines, dans le Val-Espire, d'accord, il y a des Languedociens, mais il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a un monde d'origine lointaine. Mais les Basques,
qui sont dans les campagnes catalanes du Canigou, contrairement aux autres, ne font que du fer. D'accord ? J'ai des bouchers, un groupe de 2 bouchers qui sont en plus à Perpignan, c'est un peu différent, alors que tu as des Allemands qui font toutes sortes de choses, aussi bien ils s'intéressent effectivement au cuir, aussi bien ils vendent, enfin bon. Les Basques, du moins ceux qu'on voit dans la campagne, pas ceux de Perpignan, hein, c'est encore autre chose, qui sont bien antérieurs, ceux de la ville, hein, ceux qu'on voit arriver dans les années 1440 sont mono-activités, si tu veux. ¿Alguna intervención más? Sobre las comunicaciones. Vale, pues hasta aquí la sesión y ahora unos minutos de receso para la presentación del número de la revista.